En el Evangelio según San Juan, después de la multiplicación de los panes, la multitud sigue a Jesús, viene de nuevo a Él porque quiere ser alimentada. Y Jesús les da una de las enseñanzas más importantes que están contenidas en todo el Evangelio según San Juan. El capítulo 6 probablemente sea el capítulo más importante de todo el Evangelio según San Juan. Y en el domingo 18 del tiempo ordinario, en este ciclo litúrgico B, continuamos su lectura. Quédate con nosotros porque aquí en Pasión por el Evangelio vamos a hacer un análisis bíblico del texto que leemos en la Santa Misa y también de la primera lectura, donde hablaremos acerca del maná. ¿Qué era realmente ese maná que caía del cielo? ¿Fue milagroso? ¿No fue milagroso? ¿Existió de verdad o no existió? Enterémonos de todo esto a través del análisis bíblico de las lecturas de la Santa Misa. Comenzamos. Bienvenido a Pasión por el Evangelio. Celebramos el domingo 18 en el tiempo ordinario, en este ciclo litúrgico B, en el que leemos principalmente el Evangelio según San Marcos, pero el Evangelio de Marcos a veces resulta tan corto que es necesario complementar el ciclo litúrgico con textos del Evangelio según San Juan, y este es el caso en estos domingos. Siguiendo el recuento que hace Marcos del Evangelio, nos habíamos quedado en que Jesús iba a multiplicar los panes. Y a partir de ahí, en vez de leer la multiplicación de los panes según San Marcos, leímos la multiplicación de los panes según San Juan, y a partir de ahí, a lo largo de los siguientes domingos, continuaremos leyendo este capítulo 6 del Evangelio según San Juan, porque es en este capítulo donde Juan desarrolla la teología de la Eucaristía en su Evangelio. Si tú lees la Última Cena según San Juan, no encontrarás la institución de la Eucaristía como sucede con los sinópticos y como sucede también con la primera carta a los Corintios, sino que encuentras unos discursos de despedida, encuentras el lavatorio de los pies, y es más bien en el capítulo 6 donde Juan desarrolla toda la teología de la Eucaristía. De ahí que en la misa, aprovechando la multiplicación de los panes, pues ya de ahí nosotros tomamos el texto de Juan para ir aprendiendo domingo a domingo este importante mensaje que Jesús tiene que comunicarnos y que lo hace a través de un discurso. Y es lo que vamos a comenzar a leer en este domingo 18. Así que te propongo que hagamos la lectura del texto del Evangelio para después hacer un análisis bíblico y terminar, como siempre hacemos, con un momento de oración. Así que para leer la palabra de Dios, primero que nada, pongámonos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que dice el Evangelio en esta ocasión. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?» Jesús respondió: en verdad les digo que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pues esto es el Evangelio que leemos en este domingo en la Santa Misa. Vamos a hacer el análisis. Es un texto muy interesante y es un texto complejo teológicamente y complejo también en su estructura. Es un discurso que de hecho nosotros iremos leyendo a lo largo de este domingo y de los siguientes, y por esa razón pues tenemos que ir abordándolo poco a poco. La realidad es que este discurso conviene más estudiarlo todo en conjunto, y a mí me hubiera encantado poder disponer de todo el tiempo para poder
reflexionar juntos, o hacer más bien, más que reflexionar, hacer todo el análisis bíblico de todo el discurso completo, porque eso facilita su comprensión desde un punto de vista analítico. Pero bueno, vamos a ir haciéndolo parte a parte, así como nos lo va proponiendo el leccionario, o mejor dicho, el evangeliario, en cada domingo de la Santa Misa. La perícopa que nos ocupa, por supuesto, en algunas Biblias lo encontrarás como el discurso en la sinagoga, en otros lo encontrarás como el discurso de pan de vida. Y es que realmente el discurso de pan de vida comienza con el último versículo que leemos hoy. Estrictamente hablando, ahí arrancaría, porque es cuando Jesús comienza realmente a hablar del pan de vida, aunque todo lo que leemos hoy es parte de un gran discurso que Jesús pronuncia. Así que pues esa es a fin de cuentas la perícopa. Entonces hoy leemos la primera parte, podríamos decir, la primera parte de toda esa perícopa que habla sobre este discurso en la sinagoga, este discurso del pan de vida. El contexto amplio es, lógicamente, el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que como te digo es donde se desarrolla la teología de la Eucaristía. Y el contexto inmediato es, pues por supuesto, el resto de este discurso del pan de vida. La perícopa que aparece antes es la perícopa en la que los apóstoles van navegando y de noche hay una tempestad y Jesús se aparece caminando sobre las aguas. Y eso sucede a el milagro de la multiplicación de los panes. Siendo estrictos en la continuidad del tema eucarístico, realmente su contexto inmediato debería ser la multiplicación de los panes, porque a partir de la multiplicación de los panes es que estas personas regresan buscando a Jesús, y de ahí se desprende todo este discurso que comenzamos a leer en este domingo. Y nos encontramos ahí a la mitad de ese otro pasaje en el que Jesús camina sobre las aguas, que si nosotros retiramos, pues nos queda una continuidad en esa historia. Así que pues ahí tienes para comprender de dónde proviene todo esto. Los actores pues son en esta ocasión muy sencillos de identificar, por supuesto Jesús y también la multitud que viene a él y a la cual Jesús le da este discurso. La estructura de este texto es muy interesante, porque si nosotros la vemos, y por eso te digo que conviene leer el texto completo. De hecho, yo te invito a que antes de que vayas a la misa leas por completo el discurso de la sinagoga o el discurso de pan de vida que encuentras en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, porque eso te dará el panorama completo y ya después podrás ir reflexionando parte a parte según se va presentando en la misa. Cuando nosotros vemos el texto completo de este discurso, nos encontramos algunas características que son clásicamente juaninas. No se trata de un discurso en el que Jesús solamente habla él como si fuera un monólogo dirigido a una multitud, como sucede por ejemplo en los discursos de despedida en la Última Cena, sino que en esta ocasión se trata de un discurso que va desarrollándose a través de una serie de interlocuciones. Las interlocuciones son frases que le dicen los interlocutores de Jesús a Jesús y a las cuales Jesús va dando respuesta. Y a Juan le gusta mucho armar los discursos de Jesús a base de interlocuciones. Piensa por ejemplo en el discurso que le da Jesús a Nicodemo aquella noche. Busca en Pasión por el Evangelio, ya sea en nuestro canal en YouTube o en nuestro sitio semillasparalavida.org, el programa en el que analizamos ese encuentro que tiene con Nicodemo, porque también es un discurso que se va desarrollando a través de las interlocuciones que sostienen Nicodemo y Jesús. Pues así en este discurso del pan de vida nos encontramos 6 interlocuciones, de las cuales 4 están contenidas en esta primera parte del discurso que leemos este domingo en la Santa Misa. Pero si vemos el texto realmente completo, nos encontramos una estructura muy interesante, porque se trata de una estructura homilética. Jesús lo que está realmente predicando con este discurso es una homilía al estilo judío, porque lo que hace Jesús, y para eso tienes que leer completo este discurso, lo que hace Jesús es que primero que nada toma una parte de la Torá y la interpreta. Es decir, realiza un midrash. Un midrash es una interpretación de los textos antiguos para darle sentido en el presente. Y es lo que hace Jesús. Primero, toma una parte de la Torá. La Torá era la ley, la Torá era lo que nosotros conocemos como Pentateuco, esos 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Bueno, pues primero en las homiléticas, en las homilías judías se hace una referencia a la Torá y se hace un midrash. Después se hace una referencia a los profetas y se hace un midrash, y Jesús en este discurso es lo segundo que hace. Él se referirá a los profetas y hará una interpretación.
Y finalmente se hace una representación, se hace una interpretación en conjunto y se le da una actualidad teológica. Es lo que termina también haciendo Jesús en este discurso. Entonces, cuando vemos su estructura nos damos cuenta que se trata de una homilía al estilo judío que Jesús está predicando. Eso es algo muy importante que vamos a entender su importancia una vez que vayamos haciendo el análisis de los versículos de este texto. Así que vamos a comenzar. El texto comienza diciendo, a manera de preámbulo, como para ubicarnos en el contexto del lugar: cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Juan no dice exactamente en dónde sucedió la multiplicación de los panes. Como yo te había dicho, estratégicamente se coloca en la cima de un monte para darle a Jesús toda su autoridad, para que él multiplique los panes con todo su poder, incluso con un poder divino. Es en la cumbre de los montes donde Dios se manifiesta. Pero después se embarcan, Jesús se marcha, los apóstoles se embarcan, él camina sobre las aguas cuando se les acerca en aquella noche tempestuosa, y la gente va y lo busca. ¿Cómo sabían a dónde buscarlo? Porque es que van a buscarlo, se suben a las barcas y van a buscarlo a Cafarnaúm. Bueno, es que Cafarnaúm era realmente el centro de operaciones de Jesús, era como que su base, y de ahí él se desplazaba a otros sitios, pero principalmente Jesús enseñaba en Cafarnaúm. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Y aquí es donde aparece la primera interlocución. Ellos le dan pie a la respuesta de Jesús, dándole una pregunta: Maestro, ¿cuándo llegaste? Y fíjate cómo es muy interesante la forma como lo llaman, porque cuando vemos la multiplicación de los panes, recordarás en la misa anterior, que ellos lo reconocen como un profeta, y Jesús por eso se aparta, se va, se les esconde, porque no quiere que todavía lo reconozcan como nada, ni como Mesías, ni como nada. Pero ellos lo habían reconocido, ya lo habían identificado como un profeta. Sin embargo, aquí, cuando se dirigen a Jesús, no se dirigen a Jesús como profeta, le dicen más bien rabí, maestro. Esto es importante porque donde está sucediendo todo esto es dentro de la sinagoga de Cafarnaúm. Y realmente era la sinagoga de Cafarnaúm donde Jesús hacía la mayor de sus enseñanzas. La mayor parte de las enseñanzas de Jesús se las pronunció en la sinagoga de Cafarnaúm. Y el hecho de que este discurso tenga lugar nada menos que en la sinagoga es relevante porque, en primer lugar, vemos que por eso le dicen rabí. Él está hablando en la sinagoga como un rabí, como un maestro, que conoce las escrituras, que conoce la teología y que sabe enseñar, y que aparte enseña con autoridad. Entonces todo este discurso que Jesús está pronunciando, pues sí, es un discurso teológico, es un discurso escriturístico, es un discurso hermenéutico o midráshico, porque Jesús hace esa interpretación y le da actualidad, y también es fuertemente catequético, pero sobre todo es una homilía de gran enseñanza, porque quien le está pronunciando es nada menos que Jesús, el rabí, y lo está haciendo dentro de la sinagoga, lo cual hace que también este texto tenga un carácter sagrado muy importante. Esta palabra de Dios que se nos comunica, se comunica nada menos que en la sinagoga. Y así como estratégicamente se colocó el gran milagro, el gran signo, diría Juan, de la multiplicación de los panes en la cumbre de un monte, ahora este discurso tan importantemente teológico y didáctico se ubica nada menos que dentro de una sinagoga. Y vemos entonces que Jesús les responde: en verdad les digo. ¿Sabes que este texto, este discurso es tan importante que 4 veces aparece esta frase en el Evangelio? Amín, amín, ego imín. En verdad les digo. 4 veces aparece esta frase, y cada vez que Jesús dice amín, amín, ego imín, está poniendo un énfasis mayúsculo en lo que está a punto de decir. Y aquí es la primera vez. Entonces, esto que Jesús va a decir aquí es de capital importancia. Jesús dice: en verdad les digo que ustedes me buscan no porque vieron signos. Acuérdate que para Juan los milagros son signos. ¿Qué signos vieron? La multiplicación de los panes. Dice: ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Esto resulta muy importante porque el auditorio de Jesús, que viene a buscarlo, ellos están hablando acerca del pan, o más bien ellos están entendiendo estas palabras de Jesús no en los términos físicos del pan que alimenta y te quita el hambre,
sino que ellos están realmente entendiendo las palabras de Jesús como se entendía el pan en aquellos tiempos desde un punto de vista bíblico. El pan se entendía como la palabra de Dios que nutre, la palabra de Dios expresa la voluntad de Dios y por ende esa voluntad de Dios es expresada en una ley que baja del cielo. Y por esa razón era común entender a la ley como el pan o referirse a la ley empleando la metáfora del pan. Un pan que viene del cielo, que a fin de cuentas es metáfora de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Este auditorio que tiene Jesús no es un auditorio ignorante, tampoco es un auditorio incrédulo. Y cuando se hace una lectura ingenua de este texto, uno pudiera pensar que realmente Jesús le estaba hablando a una bola de incrédulos, porque ¿qué pasa al final? Y eso lo veremos en 2 domingos, creo que sí en 2 domingos, cuando terminemos de ver todo este pasaje, si no es que en 3, veremos cómo la gente se escandaliza con lo que Jesús les dice cuando Él dice que Él es el pan de vida y que el que coma su carne y beba su sangre tendrá vida eterna. Se escandalizan y se van. Entonces uno pudiera ingenuamente pensar que estos pues eran unos incrédulos que no entendieron y que no creyeron nada de lo que Jesús les dijo, pero no, al contrario, era un grupo de personas que sí entendían, pero que se llevaban una gran sorpresa, porque lo que Jesús les reveló no era precisamente lo que ellos estaban esperando, pero sí tenían ellos esta comprensión teológica y con eso estaban ellos buscando, precisamente cuando Jesús les dice que busquen no el alimento perecedero, ese sería simplemente el pan material, sino el que permanece hasta la vida eterna. Cuando Jesús dice esto, ellos entonces captan, entonces este rabí no está hablando del pan que quita el hambre, este rabí está hablando de ese pan que es metáfora, que es símbolo de la ley de Dios. Jesús continúa y les dice, el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Jesús aquí se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, empleando este nombre que está sacado del Apocalipsis del profeta Daniel. Y dice, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Viene entonces la segunda interlocución. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Fíjate cómo al principio estaban hablando del pan. Ellos fueron a buscar a Jesús por eso, porque habían comido pan hasta saciarse, el pan que Jesús multiplicó. Jesús empieza a predicarles y les dice que no busquen ese pan que simplemente quite el hambre, ese pan perecedero, sino más bien ese pan que permanece hasta la vida eterna. Con eso ellos empiezan a entender, entonces se refiere más bien a algo teológico. Ellos lo entienden entonces como esa ley de Dios, ese pan lo entienden como la ley de Dios y por eso viene esta pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con la voluntad de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con la ley de Dios? Ve cómo no se trataba para nada, te digo, de un auditorio ignorante. Ellos empiezan a entender que esto es una discusión teológica y en esa discusión teológica comienzan ellos a moverse con Jesús. Digo, no era una bola de ignorantes ni de incrédulos, sabían y entendían de lo que se estaba hablando, pero llegaría un punto en el que serían tomados por sorpresa y fue demasiado para ellos y por eso no lo entendieron, o mejor dicho, por eso no lo aceptaron, se rehusaron a aceptarlo. Pero eso lo veremos domingos después, como te digo. Entonces, en esta segunda interlocución le preguntan, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y cuando Jesús dice que ustedes crean, realmente lo que está diciendo Jesús es que ustedes confíen en aquel que Él ha enviado, porque tener fe significa tener confianza, que ustedes confíen en aquel que Él ha enviado. Y aquí Jesús se refiere a Él empleando otro nombre, el enviado de Dios. ¿Se dan cuenta entonces aquí la gente, entendiendo ese pan como la ley divina, ellos están viendo que Jesús está diciendo que Él es el portador de esa voluntad de Dios, que Él es el portador de esa palabra de Dios? Y fíjate qué interesante y qué importante es esto, porque este es un texto, como te digo, muy complejo también desde un punto de vista teológico. Porque a simple vista uno piensa en el pan material y ya, pero no, entendiendo la teología de ellos y su forma de entender el pan como la ley de Dios, ¿de dónde proviene esa ley de Dios? De la voluntad de Dios. ¿Y de dónde proviene la voluntad de Dios? De la palabra de Dios. Entonces aquí cuando Jesús les dice, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado, que crean en aquel que Él ha enviado, que confíen en aquel que Él ha enviado, que confíen en el enviado. ¿Quién lo envía? Dios. ¿De qué estaban hablando del pan? ¿Qué simboliza el pan? La voluntad de Dios, la ley de Dios. ¿Y de dónde proviene
o cómo está expresada esa ley de Dios, esa voluntad de Dios? Está expresada con la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús para Juan en su evangelio antes que otra cosa? Antes que otra cosa, Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el Logos. Entonces ellos, que están ya relacionando pan con palabra de Dios, que están relacionando pan con voluntad de Dios, que están relacionando pan con ley de Dios, están hablando, están entendiendo eso, y Jesús está hablando de lo mismo, pero como que están hablando en paralelo, cada uno con una comprensión muy cercana, pero que finalmente será mucho para ellos. Pero Jesús aquí está diciendo, cuando se refiere a él como el enviado y siguiendo esta teología del pan como palabra de Dios, pues este enviado no es otro sino el Logos, la palabra, el verbo. ¿Te das cuenta? Viene entonces la tercera interlocución, y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y aquí es donde vemos que Jesús realiza el primer midrash, es decir, la primera interpretación. ¿De dónde? De la Torá, porque se está refiriendo precisamente a Moisés y ese pan que bajó del cielo. Será, creo que en la próxima misa, donde veremos el midrash de los profetas. ¿Ves? Entonces, como te digo, es así como se desarrolla la homilética judía. Si son las homilías judías, primero el midrash de la Torá, luego el midrash de los profetas y luego una interpretación general, así como Jesús va siguiendo estos pasos. Y esa referencia a Moisés y el pan que viene del cielo es lo que encontramos en la primera lectura. Recuerda que el tema de la primera lectura en la Santa Misa siempre es el mismo tema del Evangelio, y el Salmo es siempre el mismo tema de la primera lectura, porque con el Salmo damos respuesta a Dios. Entonces así vemos que la primera lectura, y te la voy a resumir para quedarme con lo esencial, dice así: en el desierto los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así lo pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. A la hora del crepúsculo comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó: este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Aquí vemos entonces cómo, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, Dios los alimenta por las tardes con codornices y por las mañanas con el maná. Las codornices, si conoces las codornices, son esas aves pequeñas que tienen pues aquí una cosa en la cabeza, y que más que volar, bueno, claro que vuelan, pero sobre todo las codornices son famosas porque corren a una velocidad rapidísima, son muy ágiles y se mueven, y es muy difícil atraparlas corriendo. Entonces, ¿cómo era que el pueblo se alimentaba de codornices si son tan difíciles de atrapar? Bueno, resulta que van las codornices por el desierto, y con el gran calor del desierto se fatigan, y cuando se fatigan dejan de correr. Es entonces cuando era posible cazarlas y alimentarse. Por cierto, no sé si a ti te gustan los huevos de codorniz. A mí me resultan muy simpáticos los huevos de codorniz, y coincidentemente tengo aquí unos huevos de codorniz deliciosos que mi mamá me dejó preparados. Mis papás estuvieron aquí de visita unas semanas, acaban de volver a casa en México, pero antes de irse mi mamá me dejó unos deliciosos huevos de codorniz que pues ya después con mucho gusto me los comeré. Pero me pareció una bonita coincidencia que estamos hablando de las codornices, y tengo yo aquí mis huevos de codorniz deliciosísimos que me dejó mi mamá, a quien le mando desde aquí un beso muy cariñoso porque sé que está viendo este programa.
Y bueno, pues resulta entonces que además de las codornices, Dios los alimenta al amanecer con el famoso y legendario maná. ¿Qué era esto? Y de hecho, pues fíjate, cuando te digo qué era esto, por eso se llama maná, porque cuando lo ven los hebreos, su respuesta es, o su pregunta es manú, manú. Manú en hebreo significa ¿qué es esto? Y nosotros le decimos maná, pero maná lo que significa es ¿qué es esto? Y es el nombre que le demos a ese pan que viene del cielo. ¿Sabes que resulta muy interesante ver las normas que Dios les dio para poder ellos recolectar ese maná? En primer lugar, lo tenían que recolectar al amanecer, porque si no, desaparecía. Además, tenían que recolectar lo suficiente para alimentarse y no más, porque si no, se convertía en gusanos. Además, bueno, aparecía sobre el suelo en las mañanas. ¿Sabes tú que el maná en realidad existe? Y bueno, es que Dios hizo una creación tan fantástica y tan maravillosa que no siempre necesita estar haciendo milagros para salir adelante con su plan de la salvación. Dios mismo se vale de la naturaleza que Él creó. Hay una planta que científicamente se conoce como Tamarix manifera, y esa planta, Tamarix manifera, sus tallos secretan un zumo que el zumo gotea, y una vez que gotea y cae al suelo, se solidifica un poquito y queda como escarcha, queda como hojuelas de maíz. Su sabor es un poco dulzón, y se emplea a la fecha, el maná se emplea para cocinar. Incluso quien va de visita a la Tierra Santa, si busca bien, podrá encontrar maná y comprarlo para consumirlo. El maná en efecto existe. Entonces, estas gotitas pues alimentan muy bien. Y lo que sucede es que caen las gotitas al amanecer, se solidifican, o bueno, van cayendo a lo largo del día como sea, se solidifican, y tenían ellos que recolectarlas muy pronto al amanecer, porque de lo contrario las hormigas, que con el frío de la noche en el desierto se aletargan, es decir, quedan como muertas, una vez que comienza a subir el calor, se despiertan y buscan qué comer, y que encuentran el maná y se lo llevan. Por eso es que lo tenían que recolectar pronto, si no desaparecía. Porque se lo llevaban las hormigas, y necesitaban ellos, por disposición de Dios, únicamente recolectar lo que iban a consumir, porque si no se convertía en gusanos. Pues claro, porque venían los insectos a alimentarse de las sobras del maná. Pues ahí tienes lo que es el maná. Pero siempre pues es una bendición, porque con esto Dios alimentó a el pueblo de Israel, y a fin de cuentas ese maná viene a ser una figura del verdadero pan del cielo, que contiene todas las delicias, que no es otro sino Jesús mismo. Entonces, regresando aquí al discurso del pan de vida, en esta interlocución veíamos que Jesús decía: les aseguro que no es Moisés el que dio el pan del cielo, mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Otra vez, ellos que están pensando cuando oyen que Jesús está hablando del pan, están entendiendo el pan como la palabra de Dios, como la voluntad de Dios, como la ley de Dios. Y Jesús, ¿de qué está hablando? Está hablando también, al referirse de este pan, está hablando de la palabra de Dios, pero de la palabra de Dios definitiva, de la palabra de Dios por excelencia, que es el Logos, que es el mismo. Y te digo, ellos piensan en paralelo, una idea muy similar, pero a fin de cuentas a la vez muy distante. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Esta es la cuarta interlocución. Danos, Señor, danos siempre de este pan. Ellos, todavía con esta visión, incluso de carácter sapiencial, entendiendo ellos la sabiduría, ellos, bueno, si es el pan para la vida eterna, entonces se trata no solo de la ley de Dios, se trata de la sabiduría, porque también en los textos sapienciales de la Escritura, la sabiduría es algo que no se invita al lector de la Escritura a simplemente aprender o adquirir, es algo que se invita al lector a consumir, a comer. Sin embargo, el que come esa sabiduría se queda con hambre de más. Vemos, por ejemplo, en el Eclesiástico, uno de los libros sapienciales: los que coman seguirán teniendo hambre, y los que beban seguirán teniendo sed. ¿Sed de qué? Sed de más. ¿Hambre de qué? Hambre de más sabiduría. Entonces dice: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús responde: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Yo soy el pan de vida, es decir,
¿De qué era símbolo el pan? De la palabra. Jesús dice, yo soy ese pan de vida, porque Jesús es el Logos. Y dice, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí, es decir, el que confía en mí, jamás tendrá sed. Esto es una referencia que hace Jesús al libro del profeta Isaías, que dice, no tendrán ya hambre, no tendrán ya sed. Y con esta declaración, con esta afirmación que hace Jesús, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás, jamás, nunca de los nunca, en toda la eternidad. Es a lo que se refiere, ese jamás es por los siglos de los siglos. El que viene a mí, nunca de los nunca, por toda la eternidad tendrá hambre. El que cree, el que confía en mí, nunca de los nunca, por toda la eternidad tendrá sed. Así se cumple lo que dijo Isaías, no tendrán ya hambre, no tendrán ya sed. Y con esto Jesús comenzará a desarrollar toda la teología del pan de vida, pero eso lo veremos a partir del próximo domingo en la Santa Misa. Pues aquí tienes la interpretación, o pues al menos un análisis, aunque sea un análisis muy superficial, porque realmente este es un texto complejísimo. Yo tengo una conferencia muy extensa que se llama Comprendiendo el pan de vida, y precisamente es todo el análisis bíblico teológico del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Si te interesaría a ti que yo comparta esta conferencia en tu parroquia, pues escríbeme y veamos cómo lo hacemos, ¿verdad? Pero no me digas nada más cuando vienes. Dime, me gustaría que vinieras, tenemos este evento tal fecha, porque no vienes, hacemos así, aquí está tu boleto de avión y pues entonces ya con mucho gusto, en verdad, si les interesa, estoy a sus órdenes. Porque es un tema verdaderamente importante, por no decir por supuesto que es un tema verdaderamente fascinante. Pues queridos amigos, después de todo esto que hemos reflexionado, aprendido en este día, yo los invito a que ahora nos dirijamos nosotros a Dios. Y para ello, todo lo que hemos escuchado, guardémoslo en nuestro corazón, y sobre ese mismo corazón pongamos nuestra mano por un momento, cerremos nuestros ojos, y te pido que en tu interior hagas eco a estas palabras. Tú eres el pan que nos salva. Si te necesitamos, apareces cuando menos lo esperamos. Si te llamamos, vienes a nuestro encuentro. Si tenemos hambre, abres la mano y nos sacias. Tú eres el pan que nos salva. Ayúdanos a descubrir a Dios en cada acontecimiento, en los detalles de cada día, en el pobre y en el necesitado, en el triste o en el angustiado. Tú eres el pan que nos salva. Si estamos débiles, repartes tu pan con nosotros. Si nos encontramos derrotados, nos animas con el pan de tu palabra. Si nos encontramos desorientados, eres la luz que nos ilumina. Gracias, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues yo, déjame decirte que he pasado un rato muy agradable leyendo este texto, analizándolo, comprendiéndolo, compartiendo contigo todo esto, y he pasado un rato más agradable todavía gracias al favor de tu atención y a tu compañía, que para mí siempre es un placer contar con ella. Tenemos una cita todos los días a través del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org, y nos vemos aquí el próximo fin de semana para continuar con el análisis bíblico de este discurso tan importante que pronuncia Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, el discurso sobre el pan de vida. Te deseo que a lo largo de esta semana Dios te nutra con su pan y Dios te nutra con su palabra, pues no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntate de esa palabra, y también aliméntate con ese pan eucarístico, ese pan enviado del cielo, ese pan que contiene todas las delicias. Apasionate por nuestra fe.